Buenas noches amigos, les habla Juan Claudio Vargas, profesor de Historia de su canal La Historia es Nuestra. En esta ocasión partiremos con una serie de clases, ¿cierto?, relacionadas con la historia de Chile, focalizada a lo que es la prueba de transición proceso año 2021, dedicado fundamentalmente a los chicos de cuarto medio de nuestro país, ¿cierto?, que en estos instantes no tienen clases de manera formal, producto de esta cuarentena que estamos viviendo por el COVID-19 a nivel nacional. Es por ello, ¿cierto?, que he diseñado una serie de clases que se las voy a ir exponiendo, ¿cierto?, por lo menos cada 3 4 días, eh, que les pueda servir con este objetivo. La primera de ellas, la del día de hoy, guarda relación con el Chile prehispánico. ¿Ya? El Chile prehispánico, que tiene que ver con todas las situaciones, todas las culturas que existían fundamentalmente antes de la llegada del europeo, antes de la llegada de los españoles. En este sentido es importante señalar varios conceptos que son básicos, ya que es importante reconocerlos. El primero de ellos es el concepto cultura, ¿ya? El concepto cultura que se refiere a todo tipo de creación humana, material e inmaterial. ¿Ya? Entre las materiales encontramos, ¿cierto?, las cosas concretas, los edificios, las ciudades, qué sé yo, el mismo computador que estoy usando en este momento, en fin. ¿Ya? Las inmateriales tienen que ver con las costumbres, la idiosincrasia, la forma de pensar, ¿cierto?, los valores de las culturas, ¿ya? Su sello. Todo eso, ¿cierto?, también forma parte de una cultura determinada. Por ejemplo, hay pueblos que son extremadamente puntuales, ¿cierto?, respetuosos al horario. Nosotros, como latinoamericanos, somos un poquito más flexibles en ese sentido. Eso también es parte de nuestra cultura, ¿ya? Ahora, la forma en que las culturas, ¿cierto?, se permanecen en el tiempo, hay un elemento que es tremendamente significativo, que es el vehículo de transmisión de cultura, que se refiere básicamente al lenguaje. El lenguaje es el idioma que hablan las distintas culturas, que hablan distintos pueblos, ¿ya? La lengua vernácula, la lengua madre. A través de ella no solamente se comunican, ¿cierto?, para pedir algo diario, algo cotidiano, sino que también, ¿cierto?, transmiten cultura, transmiten valores, transmiten cierto idiosincrasia, transmiten cierto sus formas de ser, códigos, etcétera, cosmovisiones, en fin, ¿ya? Por eso es importante, en general, el respetar el idioma propio. En la medida, eso no significa que uno no pueda aprender otro idioma, pero no reemplazar su propio idioma por un idioma exógeno, por un idioma extranjero, porque eso a la larga significará, ¿cierto?, perder la cultura propia. Por eso que los pueblos indígenas en general tienen ellos la tendencia a respetar como primera cosa su idioma, porque tienen muy claro, ¿cierto?, que en la medida que sus idiomas se mantienen, su lengua vernácula se mantiene viva su cultura. Ya eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo, ya el concepto civilización. El concepto civilización es un concepto que se refiere, ¿cierto?, a aquellas culturas que han alcanzado un nivel complejo de desarrollo. Eso quiere decir, ¿cierto?, aquellas que han alcanzado un nivel de desarrollo científico, que hay estratificación social, que surgió el Estado como organización política. En fin, todos esos elementos, ¿cierto?, ya hacen que, que sea una cultura de carácter compleja. Ya vamos a encontrar culturas simples y culturas complejas. No hay culturas de primer orden o culturas de segundo orden, ¿cierto? ¿Ya? Eso es un concepto que hoy día no se acepta en las ciencias sociales, ¿cierto? Subvalorar algunas culturas y sobrevalorar a las otras. No, hoy día hablamos, ¿cierto?, de culturas todas con niveles distintos de desarrollo por distintas razones. No todos los seres humanos somos iguales, por lo tanto las culturas también se comportan de manera distinta. ¿Ya? Eso se sabe hoy día, ¿cierto?, en antropología, que cada una responde, ¿cierto?, a situaciones absolutamente distintas. También el otro concepto importante que vamos a estar trabajando en esta clase es el concepto raza. Ya el concepto raza pone énfasis, ¿cierto?, un concepto bastante antiguo, bastante anticuado, que se plantea de identificar las distintas realidades culturales, ¿cierto?, a través de elementos fundamentalmente biológicos, rasgos físicos, ¿cierto? Antiguamente se hablaba de raza. Hoy eso no se habla fundamentalmente por todo lo que significó, ¿cierto?, el concepto de la raza superior, de la raza aria, bajo el fascismo alemán, ¿cierto?, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día las ciencias sociales habla del concepto de etnia. Etnia, ¿cierto?, que se refiere a aquel grupo humano, ¿cierto?, que no solamente comparte
quizás características físicas o biológicas que las tienen, ¿ya? Pero lo más importante no es este elemento, el elemento biológico, sino que es el elemento cultural, es decir, que comparte una cultura, ¿ya? A eso se refiere una etnia, ¿ya? Ahí hay mucho, y hoy día vamos a hablar de la etnia diaguita, la etnia mapuche, etcétera, ¿ya? Aymara, en fin, todos son etnias, no son razas, eso ya es un concepto, todos esos textos que ustedes puedan ver, ¿cierto? El concepto de raza, ¿cierto? Son textos que están focalizados antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se habla de etnia, ¿cierto? Porque pone énfasis fundamentalmente en el elemento cultural, no en el elemento biológico, ¿ya? Uno puede tener ciertas características biológicas con respecto a alguna cultura indígena, pero uno puede compartir su cultura, uno no es parte de esa etnia, ya como también puede haber personas que biológicamente no pertenezcan a ese grupo cultural, pero se sienten parte de él, ¿ya? Y podríamos decir que son parte de la etnia, ¿ya? Se pone énfasis en el elemento cultural más que en el elemento biológico, ¿ya? Eso también en segundo lugar. Ahora, el otro elemento, el otro concepto importante que vamos a hablar durante estas clases, el concepto de genocidio. ¿Ya? El concepto de genocidio se refiere, ¿cierto?, a la muerte masiva de personas, ¿cierto?, que comparten una cultura determinada, ¿ya? A lo largo de la historia han habido muchos genocidios, ¿cierto? Tenemos el genocidio en América durante el contexto de la conquista, ¿ya? A partir de las guerras de conquista, a partir de las enfermedades que transmitieron, ¿cierto?, los españoles, ¿ya? Pero también se da el otro concepto, el concepto de etnocidio, ¿ya? El concepto de etnocidio se refiere a la desaparición no física de un grupo cultural, sino que a la desaparición de la cultura de un grupo determinado, ¿ya? Fundamentalmente también se aplica en América hispana, en América durante el contexto de la conquista y de la colonia, en la cual a los pueblos indígenas se les obligaba, por ejemplo, a no hablar su idioma, ¿ya? Se les reemplazaba su idioma, su lengua vernácula, ¿cierto? El mapuzungún, el quechua, etcétera, ¿ya? Por la lengua española, y a través de eso ellos iban perdiendo, ¿cierto?, su propia identidad, su propia cultura. Eso se llama etnocidio, ¿ya? Dentro de nuestra historia lamentable hay una combinación de estos dos conceptos, ¿ya? De el genocidio y el etnocidio, ¿ya? Eso es para que ustedes lo tengan claro. Ahora, esta parte de la historia de Chile precolombina, ¿cierto?, se inserta obviamente dentro de un contexto más global, ya es lo que nosotros conoceríamos, ¿cierto?, como la mal llamada prehistoria, ¿ya? ¿Por qué decimos mal llamada prehistoria? Porque la prehistoria no ha existido, simplemente ha existido la historia, ¿cierto? La historia existe desde que existe el ser humano, ¿ya? 1 millón, 2 millones, 3 millones de años, dependiendo, ¿cierto?, dónde pongamos el acento, cuál va a ser nuestro primer homínido, el Australopithecus, 2 millones y un poquito más, ¿ya? Etcétera, etcétera. Desde ahí comenzaría la historia. Prehistoria significa donde no hay hombre. Por lo tanto, la historia propiamente tal existe desde que existe el ser humano. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar hoy día de la paleohistoria, ya de la paleohistoria, es decir, la historia más antigua, que antiguamente se hablaba de la prehistoria. Y en este sentido, la paleohistoria de Chile, la paleohistoria de América, ya es la historia de nuestras primeras culturas, de nuestros primeros pueblos, que no dejaron, ¿cierto?, no dejaron escritura, eran culturas, sociedades ágrafas, sin escritura, pero sin embargo fueron generadores de historia. ¿Cómo nosotros podemos saber de ellas? Podemos saber de ellas fundamentalmente, ¿cierto?, a través de los restos que hay fosilizados, ¿cierto?, de algunas construcciones, de algunas vasijas, etcétera. Ya eso también nos habla de su historia. También, ¿cierto?, los pueblos precolombinos nacionales o de América en general, podemos conocer su historia a través de otra fuente importante, que no es, ¿cierto?, dejadas por ellos directamente, pero sí de sus conquistadores, las crónicas. Las crónicas también son una fuente importante de información de los pueblos precolombinos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, la crónica de Jerónimo de Vivar entrega una cantidad de información tremendamente importante, tremendamente detallista sobre las distintas etnias. Por ejemplo, lo cito casi de memoria, Vivar dice que los del Valle del Mapocho hablan exactamente casi igual
como los del valle de la zona del Valdivia, ¿ya? Eso habla, ¿cierto?, de que había una unidad lingüística, ¿ya? Y eso hace pensar, ¿cierto?, que dentro de este marco geográfico que acabo de señalar, ¿cierto?, había un grupo étnico similar, ¿ya? Por lo tanto, la Crónicas entrega una información bastante fidedigna, bastante importante para el estudio de la historia. Ahora, acá la historia se va a apoyar, ¿cierto?, de una disciplina o de una subdisciplina, ¿cierto?, que es la etnohistoria. Y la etnohistoria participa en distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿cierto?, la antropología, la sociología, la arqueología, etcétera, ¿ya?, que se van a encargar, ¿cierto?, de estudiar a las culturas que no dejaron escritura fundamentalmente. Ya cada una, desde su lógica, ¿cierto?, va a aportar y va a entregar información tremendamente importante, tremendamente relevante para el conocimiento histórico. ¿Ya? Eso es a modo de introducción. Ahora, el otro tema relacionado con el Chile prehispánico que habría que señalar, ¿cierto?, que los pueblos indígenas hasta el día de hoy, ellos no son ni se sienten parte de una unidad territorial como es el Estado Nacional, ¿cierto? Los pueblos indígenas propiamente tal se sienten parte de sí mismo. Ya nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, por ejemplo, mapuches chilenos, mapuches argentinos, pero ellos no son ni chilenos ni son argentinos, son mapuches. Vamos a encontrar aymara, ¿cierto?, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Chile. Pero ellos no son parte de los estados nacionales, ellos son aymara, ¿cierto? Responden a una lógica totalmente distinta. Los estados nacionales han tratado, ¿cierto?, usando distintos elementos para incorporarlos o hacerlos partícipes del Estado Nacional, pero ellos no son parte del Estado Nacional. Por lo tanto, cuando hablamos de pueblos precolombinos chilenos, ¿cierto?, hay que hacer la salvedad que esos pueblos precolombinos tenían un marco geográfico, en algunos casos, que supera lo que es hoy día el actual Estado de Chile. Por ejemplo, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche estaba allende los Andes, tras los Andes. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Ahora, el otro elemento importante que hay que destacar, ¿cierto?, son las etapas culturales que tuvieron los distintos pueblos, ¿cierto?, en nuestro país y en América en general, ¿ya? Hay varias etapas que hay que señalar como importantes. El primero de ellos, ¿cierto?, insisto, dentro de este marco general mal llamada prehistoria, nosotros le vamos a llamar paleohistoria, la historia más lejana a nosotros, la historia más antigua a nosotros, ¿ya? Que corresponde en esta primera etapa al paleoindio, ¿cierto? O sería dentro de la historia europea el paleolítico, ¿ya? Paleo, antiguo, indio, ¿cierto? Porque nosotros nos viene, ¿cierto?, esto de indios bajo la lógica de que Colón creyó haber llegado a la India, de ahí viene, ¿cierto?, ese apelativo de indio, ¿ya? Lítico, porque los elementos que servían como material para la construcción de diversos enseres era la piedra. Lítico es piedra, ¿ya? Paleoindio en el caso de América, paleolítico en el caso de la historia de Europa, ¿ya? Ahora, en esta primera etapa, estas culturas fueron culturas cazadoras recolectoras. Fundamentalmente eran nómades, es decir, que iban de un lugar a otro buscando la lógica de subsistir, de cazar y recolectar. Se organizaban en bandas, es decir, agrupaciones familiares lideradas por un jefe. ¿Qué característica tenía esta banda? ¿Cierto? Aglutinaba a un grupo de familias, dos o tres familias ligadas por lazos sanguíneos, lideradas por un jefe, ¿ya?, la cual ordenaba, mandaba, ¿cierto?, y permitía. También, ¿cierto?, zanjaba los conflictos internos, fijaba la producción, fijaba, ¿cierto?, las labores, etcétera. ¿Ya? No habían diferencias sociales al interior de ella. La propiedad era colectiva, ya no era de nadie. Por lo tanto, acá no hay una sociedad clasista como las vamos a encontrar posteriormente, en ningún caso. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, en el sentido más riguroso del concepto, que había un comunismo, es decir, una sociedad sin clases, ¿cierto?, igualitaria plenamente y además carente de Estado, que ese es el elemento distintivo también de una sociedad comunista. Por eso esto entre paréntesis, ya cuando se habla hoy en día en algunos medios de prensa del Estado comunista de la China, el Estado comunista de Corea del Norte, el Estado comunista, ¿cierto?, de Cuba, etcétera, o cualquiera que lleve esa bandera, ¿cierto?, hay un error grave, un error grave de concepto, básicamente porque hablar de Estado comunista es una contradicción, ¿ya? No puede haber Estado si hay comunismo.
así de sencillo. Bueno, más adelante en otra clase hablaremos más de este tema, pero para dejarlo claro en esta oportunidad. Ahora, producto de que las condiciones, ¿cierto?, de caza, entre comillas, eran una caza bastante muy sui generis, muy particular. No es que el hombre cazara, ¿cierto?, abiertamente con una flecha o con un arpón, sino que era una caza indirecta. Pensemos que la morfología física de un hombre de esta época era 1,50 m, 1,40 m, 60, 50 kilos de peso, ya enfrentarse a una megafauna, a bisontes, a mamut de 1.500 kilos, ¿cierto? Era tremendamente difícil con algunas confecciones de piedra fundamentalmente, lo cual era muy complicado hacerlo. Por lo tanto, la caza es más bien una caza indirecta. ¿Qué es lo que hacía el hombre en este contexto? Que conoce, ¿cierto?, una herramienta tremendamente importante como el fuego, era generar incendios, orientarlos hacia los animales y ver que los animales estuvieran cerca de algunos acantilados. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Los animales quedaban cercados, ¿cierto?, por el incendio, ¿ya?, y por el barranco, y el animal instintivamente se lanzaba al barranco. Y ahí, ¿cierto?, pensemos una mole, ¿cierto?, de 2.000 kilos que cae de un acantilado de 15, 20 o 30 metros, se fractura entero. Y ahí venía el hombre y lo terminaba de machacar. Por eso que es más bien una caza indirecta. Ahora, también otro elemento importante de este contexto es que, producto de que su población no podía aumentar en demasía, se había producto de que la caza es una actividad bastante irregular, bastante incipiente, ya no asegurada, ellos se veían en la obligación de practicar el infanticidio femenino. Nacían muchas niñitas y las sacrificaban para evitar, ¿cierto?, que la población aumentara desmesuradamente, ¿ya? Eso se hacía básicamente por el tema de la alimentación. Esto es importante señalarlo, hay que entenderlo con los valores, no de nosotros, del hombre occidental de hoy día, sino con los ojos de ese contexto. Para nosotros, quizás para algunos, puede parecer un horror, ya el sacrificio infantil, ya el infanticidio, pero para esa cultura, en ese contexto, era una necesidad, ya. Eso, por favor, hay que tenerlo claro. La otra etapa, ¿cierto?, es la etapa arcaica, la etapa arcaica en la cual se mantienen las características anteriores, es decir, hay caza, hay recolección, aumenta un poquito la banda, ¿cierto? De una banda se transforma en una macro banda, varias familias lideradas por un jefe, pero el detalle más significativo no es esto, el detalle más significativo es que se dan los primeros ensayos agrícolas, es decir, que el hombre se da cuenta que la tierra germina, ¿ya?, y el hombre se dedica a cosechar ese pedacito de tierra, ¿cierto?, y se asienta en ese lugar. Por lo tanto, los expertos hablan de que hay un seminomadismo, ¿cierto?, o un semisedentarismo, como uno lo quiera ver, ¿ya? Es decir, esto tampoco es automático, ¿ya? Los pueblos siguen, ¿cierto?, en su mayoría con sus propias dinámicas. Algunos se van a dar cuenta de esta situación, otros van a seguir cazando y recolectando, ¿ya? Esa es la característica. Ahora, en la medida que los ensayos agrícolas se hacen más visibles, ¿cierto?, comienzan a asegurar la subsistencia de la población, ¿cierto?, van a ir extinguiéndose elementos del periodo anterior, por ejemplo, el infanticidio femenino. Ya no tendría sentido seguir sacrificando niñitas, ¿cierto?, por el tema del alimento, y ya está medianamente asegurado a través de esta situación. Ya estos primeros ensayos agrícolas se asemeja o hay un paralelismo, ¿cierto?, con lo que plantea Gordon Chai, ¿cierto?, en lo que es la agricultura orchense, una agricultura bastante primitiva que se da en Europa durante la mal llamada prehistoria, ¿ya? También la otra etapa importante, ya nos acercamos casi al presente, ya, que es la etapa formativa. Acá en la etapa formativa encontramos una sociedad agrícola propiamente tal. Ya no hay un ensayo agrícola, sino que el hombre ha descubierto la agricultura y acá se va a producir una complejización, ¿cierto?, de la historia humana. Ya de aquí van a comenzar quizás las mayores complicaciones de la sociedad que tenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, a través del descubrimiento de la agricultura nace la propiedad privada. Al nacer la propiedad privada, ya lo que ayer era de todos, como era colectivo, hoy día no, es de algunos. ¿Ya? Va a surgir la diferencia social, va a surgir la jerarquía, va a surgir, ¿cierto?, las élites dirigentes.
ya la unidad de la banda se va a pasar a la tribu, de la tribu va a evolucionar hacia el señorío a cargo, ¿cierto?, de una casta de carácter económico militar que va a dirigir, ya tendrá también, ¿cierto?, eh, se va a desarrollar producto de la agricultura las aldeas, ¿cierto?, pequeñas aldeas que después van a desembocar en el periodo siguiente, ¿cierto?, en verdaderas urbes. También junto con la agricultura hay otro tipo de actividades, la domesticación de animales, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, lo que es la cerámica. Todo pueblo, ¿cierto?, agrícola desarrolla la cerámica, la alfarería. Nosotros no vamos a encontrar alfarería en pueblos cazadores recolectores, claro, porque ellos no trabajan la tierra, no tienen el contacto con la tierra. Sí lo tienen, ¿cierto?, los pueblos agricultores. ¿Ya? Ahora, ¿qué les, también en esta etapa de la historia precolombina, ¿cierto?, se habla que hay un casi estado, un protoestado. Proto en ciencias sociales significa casi, ¿ya? Protoestado. Protoestado, es decir, que aquí algo pasó, tuvo casi transformarse en un estado. No sabemos por qué no prendieron, por ejemplo, en el caso de los dieguitas, en el caso de los atacameños. Algo pasó internamente, culturalmente, quizás la llegada del español, no lo sabemos, o las invasiones incas, tampoco lo sabemos, ¿ya? Pero faltó algo, faltó la chispita para haberse transformado quizás en un estado propiamente tal. La siguiente etapa es la etapa clásica, ya en la cual encontramos ya abiertamente una organización social compleja, ¿cierto?, con especialización del trabajo, propiedad privada, aparece el Estado como organización política compleja, ya que está dirigida, ¿cierto?, por los grupos dirigentes, por los que mantienen la tierra, por los que controlan la riqueza fundamentalmente, ¿ya? También hay un desarrollo de la ciencia, fundamentalmente en las etapas anteriores, en la etapa arcaica fundamentalmente y la etapa paleoindia, era imposible que el hombre se dedicara a pensar, a reflexionar sobre su futuro, ya porque fundamentalmente su vida giraba en sobrevivir cada día frente a la caza y la recolección. Mal podía él, ¿cierto?, pretender pensar más allá de lo que era la inmediatez. En cambio acá ya tenemos asegurado el sustento a través de la agricultura. Por lo tanto, sí, el hombre puede pensar más allá, puede reflexionar, puede investigar, ¿cierto? Y hay un desarrollo científico importante, ¿ya? Eso es lo que caracteriza la etapa clásica. Ahora bien, en el caso de nuestros pueblos precolombinos, mal llamados nuestros pueblos precolombinos, ¿ya?, ninguno de ellos alcanzó el nivel clásico. Los que más, o los más complejos fueron, ¿cierto?, alcanzaron el nivel formativo, como fueron, ¿cierto?, los dieguitas y los atacameños. El resto están fundamentalmente arcaicos, ¿ya? Arcaico. Ahora, en la etapa postclásica, que es la última etapa de evolución, ¿cierto?, se mantienen las características anteriores señaladas, es decir, hay un desarrollo urbano, hay un desarrollo científico, hay un estado dirigente, hay un estado que lo dirige, ¿cierto?, una élite jerárquica, militar, ya una clase que domina. Pero lo más importante es que en el postclásico estas sociedades se transforman en culturas imperialistas, es decir, que avanzan más allá de sus fronteras naturales imponiendo sus códigos a otros. Eso es imperialismo, ¿ya? Algunos de manera bastante abierta, de manera bastante violenta, en el caso de los aztecas, y otros con mecanismos más bien sutiles, como en el caso de los incas, ¿ya? Pero fundamentalmente, ¿cierto?, amplían su frontera. Por eso es que los incas se extendieron, ¿cierto?, desde el Ecuador por el norte hasta lo que es el centro de Chile, abarcando lo que es Perú, parte de Bolivia y parte de Argentina también, ¿ya? Entonces esa es la característica más importante de lo que es, ¿cierto?, la etapa del clásico, de la etapa clásica, ¿ya? Ahora, en el caso nuestro, no podemos negar, ¿cierto?, que para los pueblos precolombinos chilenos, fundamentalmente del norte, los incas fueron tremendamente importantes, tremendamente influyentes, ¿ya? Por eso que los vamos a nombrar a ellos de manera sutil, pero concreta en elementos bastante importantes. Bueno, los incas, ¿cierto?,
según la mitología, descienden del sol, del Inti. Ya por eso que la divinidad máxima es el Inti para ellos, el sol. Eh, bueno, se extienden, ¿cierto?, desde el Ecuador, incluso algunos estudios hablan un poco más al norte, incluso con la frontera con Colombia, ya hasta lo que es el centro de Chile. ¿Por qué hasta el centro de Chile solamente? Porque desde el valle del Mapocho no pudieron sobrepasarlo, ya desde acá, desde Angostura de Paine, ya hubo una etnia mapuche bastante rudimentaria, bastante simple, pero bastante guerrera, como fueron los promaucaes, que frenaron el avance de los incas, ¿ya? Y los derrotaron. Bueno, esa misma etnia posteriormente va a derrotar, ¿cierto?, Almagro en el proceso de conquista, ¿ya?, de descubrimiento y conquista. Entonces, no deja de llamar la atención que un grupo de cazadores recolectores se enfrentan a un imperio y lo derrotan, ¿ya? Eso es tremendamente llamativo. Ahora, los incas eh, tenían distintos mecanismos de dominación. No eran mecanismos tan violentos o tan fuertes, tan sanguinarios, o derechamente no eran sanguinarios como los que practicaban los aztecas ya en Mesoamérica, sino que eran más bien mecanismos sutiles de dominación. Por ejemplo, ellos respetaban la cultura local, ya en la medida que los pueblos sometidos respetaran la cultura del inca. Por ejemplo, les permitían hablar su lengua vernácula en la medida que hablaran quechua. ¿Ya? Eso es un primer elemento importante. Que tributaran, le importaba también. ¿Ya? Ahora, aplicaban también otros mecanismos de control. ¿Ya? Por ejemplo, para asegurarse que todo funcionara de cierta manera. Como por ejemplo aplicaban los mitimaes. Los mitimaes tienen dos acepciones. La primera de ellas, el establecimiento de colonias en zonas estratégicas. Entonces controlaban, ¿cierto?, a través de colonos algunas zonas de interés. ¿Y quiénes eran los que llegaban? Llegaban los militares, la fuerza del ejército, con sus familias, ¿cierto? Se creaba una especie de fuerte y junto a ellos una pequeña ciudadela, ¿ya? Y eso se establecía, ¿cierto?, como colonia. La otra connotación que tiene Mitima es aquellas culturas rebeldes eran relegadas dentro del imperio, eran trasladadas hacia otras zonas del imperio, ¿ya? Y se juntaban con otras culturas rebeldes igual. ¿Ya? Esa era la sanción quizás más fuerte. El otro mecanismo importante era tomar de rehén, ¿cierto?, al hijo heredero, ¿cierto?, del jefe local. ¿Ya? Cuando era muy chiquito, eran 2 o 3 años, se lo llevaban como rehén, ¿cierto? A la ciudad principal, hacia el Cusco, y ahí este joven, este niño, ¿cierto?, era educado como uno más de la élite dirigente. Y cuando ya tenía cierta edad y estaba asegurada su formación inca, era devuelto a su parcialidad, ¿ya? Y asumía el rol, ¿cierto?, del padre. Por lo tanto, la comunidad tenía que hacerle caso porque era parte de ellos. Pero resulta que este nuevo jefe, este líder, ¿cierto?, venía con una mentalidad distinta, ya que venía con una mentalidad incaica. Y eso obviamente a los incas les garantizaba, ¿cierto?, tener dominio del control. Acá no era necesario, ¿cierto?, la aplicación de medidas sanguinarias, como por ejemplo el sacrificio humano de los oponentes. No era necesario hacer eso, ¿ya? El otro mecanismo quizás también importante de dominación era que el Inca se jactaba, cosa que nosotros no lo podemos hacer ni siquiera hoy día, ya con todo el avance científico, es que en sus dominios jamás faltaba el pan, es decir, no había hambre. Y este es un elemento tremendamente significativo dentro de ese contexto, ¿ya? Dentro de ese contexto. Fundamentalmente, ¿por qué? Pensemos que hoy día, con todo lo que nosotros tenemos, con todo el avance científico, técnico, todavía vemos gente pidiendo en las calles. Todavía vemos gente, ¿cierto?, viendo en la hospedería. Todavía vemos personas mendigando una moneda para poder comer. Bueno, en el incanato no se veía eso. En el incanato, todo aquel, no importando su condición social, tenía asegurado el sustento. Incluso hasta los esclavos. ¿Ya? Ellos también tenían asegurado ese sustento. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? A través de un sistema de la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué significaba esto? Que las comunidades se organizaban, ¿cierto?, de acuerdo a la zona, para producir los elementos significativos, qué sé yo, el maíz, la quinoa, en fin. Ahora, cada comunidad tenía que cumplir con ciertas metas de producción para ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Los excedentes eran entregados
al curaca, que era el jefe de la comunidad, un jefe de una parcialidad, tremendamente importante este personaje. ¿Por qué? Porque es el nexo entre la comunidad, el Ayllu, y el Estado. ¿Ya? Entonces cuando ellos lograban satisfacer sus necesidades, lograban, ¿cierto?, tener la meta productiva, los excedentes se lo entregaban al curaca y el curaca se lo entregaba al Estado. El Estado, que era el Inca, ¿cierto?, lo sacaba su tajada para su familia, la burocracia del Estado, y el resto se guardaba en almacenes estatales o tambos. ¿Ya? Ahora, si otra comunidad, ¿cierto?, no, por distintas razones, no lograba alcanzar los alimentos necesarios, ¿cierto?, le informaba al curaca quizás se molestaría, ¿cierto?, llamaría la atención, pero bueno, tenía que dar cuenta al Inca, al Estado, de esta situación. Finalmente, el, el Estado, el Inca, ¿cierto?, decía, bueno, le llamaría la atención, pero finalmente tendría que entregarle lo que necesita, porque estaba su promesa: en mis dominios jamás falta el pan, en mis dominios no hay hambre. Por lo tanto, acá se aplica la lógica de la reciprocidad y la redistribución, que el trabajo que yo hago no solamente va en beneficio mío, sino que también va en beneficio de los demás. El trabajo de los demás también no solamente va en beneficio de ellos, sino va en beneficio mío. Por lo tanto, los excedentes que yo pueda producir también se redistribuyen hacia los que lo necesitan, como también los excedentes de los otros también me pueden llegar a mí si es que yo lo necesito. Por tanto, bajo esta lógica, ellos garantizaban el sustento y la alimentación y permitían, ¿cierto?, que se cumpliera esa máxima incaica: en mis dominios no falta el pan, no hay hambre. ¿Ya? Es importante y significativo este elemento. ¿Ya? Ahora, los pueblos que vivieron la influencia inca, no cabe ninguna duda que son los pueblos del norte de nuestro país. Ahí, en cierta manera, algunos sectores mapuche del centro del Valle del Mapocho, pero no es un elemento tan significativo en su influencia. Y así sí en los pueblos del norte propiamente tal. ¿Ya? Por ejemplo, los atacameños. Los atacameños, ¿cierto?, es un grupo cultural que va a vivir, va a desarrollarse, ¿cierto?, en todo lo que es la hoya del río Loa. Para algunos historiadores plantean que los atacameños propiamente tal no existieron, sino que es un grupo cultural, es una comunidad de pueblos, ¿cierto?, que habitaban, y que los españoles, como no entendían mucho, ¿cierto?, les denominaron atacameños. Ahora, sin embargo, ellos compartían ciertos elementos comunes, como por ejemplo su idioma, el Kunza. ¿Ya? El Kunza. Por influencia inca se organizaban en ayllu, en comunidades. ¿Ya? También, por obviedad, practicaban la agricultura, una agricultura bastante interesante, ¿ya? Con rotación de cultivos, en fin, la metalurgia, ¿ya? La cerámica, ¿ya? Una cerámica de uso diario y una cerámica de uso ceremonial, fundamentalmente de elementos geomorfológicos, ¿ya? Fundamentalmente. ¿Ya? Etapa de desarrollo del pueblo atacameño, formativo, ¿ya? Formativo. El otro pueblo importante, estamos bajo una lógica de norte-sur, ¿cierto? Son los changos, que es un pueblo cazador-recolector, ¿cierto?, que se va a localizar, algunos textos hablan desde el río Loa, ¿cierto?, hasta el Choapa, pero también se han encontrado vestigios hasta lo que es la costa de Valparaíso, es decir, lo que es hoy día la quinta región. ¿Cómo se trasladaban ellos? Ellos usaban, ¿cierto?, como eran pueblos cazadores, recolectores y pescadores, ¿cierto?, se trasladaban en balsas de lobo marino, las inflaban y lograban trasladarse. ¿Ya? Se organizaban en bandas, ¿cierto? Cazaban mamíferos, pescaban, ¿cierto? Y también intercambiaban bienes con otros pueblos del centro, por ejemplo con los atacameños. ¿Ya? Nivel de desarrollo de este pueblo, arcaico. Su idioma se perdió, no se sabe. Ahora, culturalmente los atacameños siguen subsistiendo, ¿cierto?, ya a lo largo de nuestro país, en lo que son las caletas de pescadores. Las caletas de pescadores se organizan bajo una lógica changa, bajo una lógica, ¿cierto?, de comunidad, donde tiene un alcalde de mar que es una autoridad, que vendría a ser como el jefe de la banda, que organiza y es el nexo con las autoridades civiles del Estado. Por ejemplo, si hay un lío, hay una situación
X que deben enfrentar el Estado, la policía, con los pescadores, ¿cierto? Tienen que detener a alguien, ¿ya? Se dirigen primero no hacia la persona que quieran detener, sino se dirigen hacia el alcalde de mar, que es la autoridad ahí, ¿ya? Y esa es una lógica changa, ¿ya? Ahora, también tenemos otro pueblo importante como son los diaguitas. Los diaguitas que se van a ubicar en los valles transversales, ¿cierto? De lo que es hoy día la tercera y cuarta región, ya entre Copiapó y el Aconcagua. Sin embargo, se han encontrado restos arqueológicos en lo que es el Valle de Santiago, ¿ya? Por ejemplo, para los que son de esta región, la región metropolitana de Santiago, con la construcción de las nuevas líneas del metro, fundamentalmente la línea 5, se encontraron un montón de vestigios de Aguitat, ya osamenta, artefactos, en fin, ya, y eso habla claramente, ¿cierto?, de ser pertenecer a esta cultura y que el marco territorial va más allá de los valles transversales del norte chico. Incluso el famoso, que algunos textos hablan del cacique Michimalonco, que se enfrenta a Valdivia, no era mapuche, sino que era diaguita. ¿Ya? Interesante este último dato. Ahora, ellos, ¿qué es lo que van a, cómo van a organizarse? Se van a organizar, ¿cierto?, en señoríos, ya en señoríos liderados, ¿cierto? Recordemos que hablamos que es la evolución de una tribu, ya primero se organizaban en tribu y después en señorío a cargo de una elite dirigencial que controla la tierra, que controla el gobierno, ¿ya? Y se van a dividir en dos sectores, el señor del alto y el señor del bajo, es decir, el señor de la cordillera y el señor del valle, ¿ya? También van a desarrollar la alfarería, ¿cierto?, zoomórfica, el jarropato, el jato zapato, ¿cierto?, que es distintivo de ellos. También otra cosa importante, cuando alguien fallecía, los deudos se cortaban, ¿cierto?, un dedo o una falange de la mano en señal de duelo. Estos se han encontrado, ¿cierto?, las tumbas, ¿cierto?, de Aquita, ya falange de dedos, ¿cierto?, en señal de duelo. Los expertos, ¿cierto?, señalan, los antropólogos lo hablan que era básicamente por el duelo de haber perdido a una persona, ¿ya? Ahora, eso es interesante. Ahora, el otro tema de nivel de desarrollo, diaguita. Por lo tanto, acá tenemos los atacameños y los diaguitas, que son los pueblos que alcanzaron un nivel de desarrollo más complejo y más de nivel formativo. Y también tenemos, ¿cierto?, más al norte, ¿cierto?, en lo que es hoy día Perú, Bolivia y Chile, los aymaras. Los aymaras, que es un pueblo transhumante, es un pueblo, ¿cierto?, que se dedica a la transhumancia, es un pueblo pastor que traslada sus animales, ¿cierto?, de un lugar a otro buscando ya alimento, buscando el forraje para los mismos, ¿ya? Y que también desarrollaron una interesante actividad agrícola en esa transhumancia, por lo tanto también ellos son de carácter formativo. Ahora, el otro pueblo importante, la otra etnia importante que permanece hoy en día con bastante fuerza es la etnia mapuche, la cultura mapuche, ¿cierto?, que se va a circunscribir de lo que es el Valle de la Concagua hasta el seno del Reloncaví, con todas sus variedades. En los textos más tradicionales, ¿cierto?, se habla de la cultura mapuche, la cultura picunche, la cultura araucana, la cultura huilliche. En realidad es la misma sociedad, es la misma cultura. ¿Ya? El concepto picunche o el concepto huilliche es un concepto geográfico, gente, ¿cierto?, del norte, en el caso del picunche, gente del sur, en caso, ¿cierto?, del huilliche, ¿ya? Y del araucano lo vamos a tocar en su momento. Ahora, ¿cuáles son las cosas en común que tienen este pueblo? ¿Ya? En primer lugar, que es un pueblo con algunas variedades locales que mantiene, ¿cierto?, un idioma común, que es el mapuzungún, ¿ya? Estamos hablando de este pueblo, ¿cierto?, al momento de la llegada del europeo, antes de o al momento próximo a la llegada del europeo, ¿ya? Practicaban la poligamia, se organizaban en bandas, ¿cierto?, ¿ya? O familias. Su líder natural, ¿cierto?, era el jefe de familia, el jefe de la parcialidad. Y esta es una característica bastante importante. Cada parcialidad era libre y es libre de tomar las decisiones que estime conveniente, ¿ya? Ninguna parcialidad está obligada a hacer lo que otra parcialidad quiere hacer, ¿ya?
cada una es independiente, son desestructurados políticamente, inorgánicos políticamente. ¿Ya? A eso hasta el día de hoy. Ustedes pueden encontrar comunidades mapuches o parcialidades mapuches y que están que recorren todo el marco ideológico existente, político ideológico, desde los sectores más de izquierda hasta los sectores más de derecha, desde sectores católicos a sectores evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son absolutamente inorgánicos y no responden a una lógica, responden a varias lógicas, ¿cierto?, ideológicas detrás, desestructurados políticamente. ¿Ya? Eso es una característica bastante importante. También practicaban, ¿cierto?, lo que es la poligamia, ya fundamentalmente los jefes de parcialidad. En la medida que tenían más esposas, eran más importantes. ¿Ya? Y todos vivían, ¿cierto?, en torno a una ruca, pero cada una, ¿cierto?, con una puerta independiente. ¿Ya? En la medida que había más puertas, dicen los cronistas, significaba que esa persona tenía más esposas. ¿Ya? Otra cosa importante de los mapuches, en general, eh, alcanzaron cierto un nivel de desarrollo formativo tardío o arcaico superior. Ahí depende cómo uno quiera poner el énfasis. Si hablamos, cierto, de los pueblos del sector mapuche más cercano al centro, más cercano al valle del Mapocho, ¿cierto?, o de la Concagua, o del Maipo, mejor dicho, ¿cierto? Podríamos hablar que por influencia inca podría haber tenido un desarrollo agrícola un poquito mayor. A medida que nos alejamos, más complejo, mejor dicho, a medida que nos alejamos hacia el sur, este desarrollo agrícola es mucho más simple, mucho más sencillo. Por lo tanto, podemos hablar de arcaico superior o un formativo bastante tardío, ya bastante tardío. Creen en distintas fuerzas naturales, ¿cierto? Rinden culto, depende de donde ellos se encuentran. Si hay un pueblo, ¿cierto?, a una comunidad cercana al mar, sus deidades tendrán que ser ligadas al mar. Si están cercanas a la cordillera, cercanas, ¿cierto?, deidades ligadas a los volcanes, en fin, ya eso fundamentalmente. Pero es todo una misma cultura. Ahora, con respecto al mal llamado araucano, la voz araucana arranca de la voz mapuzungún, que significa rauco, los del barro. Entonces los españoles se indicaban, ¿cierto?, que los del barro, los que vivían entre el Biobío y el Tolten, que era un pueblo bastante belicoso, bastante agresivo, ¿cierto?, no entendían el concepto de rauco y le dieron el apelativo de araucano. Y de ahí se empezó a construir la lógica de que el araucano era belicoso, pero en realidad eran todos bastante fuertes, bastante guerreros, ligados a su actividad económica. Eran cazadores recolectores en su gran mayoría, por lo tanto siempre los pueblos cazadores recolectores tienden a ser belicosos, ¿ya? Eso es importante señalarlo, ¿ya? Ahora, lo que más destaca en ello es su inorganicidad política, son descentralizados hasta el día de hoy, por eso que al Estado Nacional les cuesta mucho negociar con la sociedad mapuche, porque tienen muchos líderes, ¿ya?, y muchas comunidades, muchas parcialidades, y cada una, ¿cierto?, se siente más identificado o menos identificado con el gobierno de turno. Algunos tienen una mejor relación, otros una peor relación, etcétera. ¿Ya? Son distintos los factores que hacen esta relación tan difícil, pero fundamentalmente, ¿cierto?, su inorganicidad política, ¿ya?, su descentralización política. Por eso cuando los españoles intentaban llegar a acuerdos, o creían haber llegado a acuerdos en la época de la guerra de Arauco, mediante los parlamentos, pensaban que estaban alcanzando la paz con todos, y en realidad eran con algunos, con los que estaban con ellos nomás, pero habían otros que seguían en guerra, o seguían las hostilidades, o no estaban de acuerdo. Entonces eso ellos jamás lo entendían, lo pudieron entender cabalmente, ¿ya? Ahora, también tenemos otros pueblos, ¿cierto?, que están cercanos a la cultura mapuche. El pueblo pehuenche. Los pehuenches, ¿cierto?, se localizaban entre Chillán y Los Ángeles por la cordillera de los Andes, ¿ya? Cazaban y recolectaban, ¿ya? Y su nivel de desarrollo era arcaico, ¿ya? El pehuenche significa los hombres del pehuen. El pehuen, ¿cierto?, es el piñón o el fruto de la araucaria, ¿ya?
También tenemos los puelches, ¿cierto? Que significan los hombres del oriente, ya que se localizaron entre Los Ángeles y Osorno siempre por la cordillera de los Andes. También eran cazadores recolectores, se organizaban en bandas, ¿cierto? Y eran nómades. Después tenemos ya, avanzando hacia el sur, los tehuelches, patagones o ahuiniquen, ¿cierto? Como se les conoció también, ¿cierto? Ellos se localizaron, ¿cierto? Desde el Golfo de Reloncaví, ¿cierto? Hasta el Estrecho de Magallanes, por plena Patagonia actual. Eran nómades. El apelativo de Patagón se debe a que los españoles encontraban marcas grandes de pie, y eso se debía fundamentalmente a que ellos cubrían, ¿cierto? sus pies con cuero de animales, y eso generaba una pisada bastante enorme. Igual eran grandes, ¿cierto? En comparación a otros pueblos, eran 1,70 m, 1,80 m, bastante fuerte para lo que era el español de la época, ¿ya? Ahora, este pueblo se dedicaba a la caza, a la recolección, ¿cierto? Eran nómades. ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo fue hecho desaparecer, sí, hecho desaparecer con todas sus letras. Con ellos se cometió un genocidio abierto, siniestro, perpetrado por el Estado argentino en el siglo XIX, bajo la lógica de la conquista del desierto, ¿ya? Aquí también las autoridades de nuestro país miraron para el lado y no hicieron nada para defender, ¿cierto?, este tipo de situación. Los tehuelches fueron hechos desaparecer, con ellos se cometió no un etnocidio, un genocidio, así como el genocidio hacia el pueblo judío por parte del fascismo alemán. Acá se cometió un genocidio contra ellos, se les hizo desaparecer bajo la lógica de la conquista del desierto. Hay textos que hablan de esto que son bastante fuertes en sus descripciones. Por ejemplo, que se les cazaba, ¿ya? Y se pagaba por cada oreja de alguna persona tehuelche, y como el Estado argentino después se dio cuenta que las personas que quedaban vivas les pedían un miembro masculino o femenino. Imagínense lo horrible que significaba extirpar un miembro masculino o femenino y cobrar una recompensa, ¿cierto? Una bestialidad, no cabe ninguna duda. Acá el crimen del gobierno de Julio Roca, ya con la anuencia de las autoridades chilenas de la época, es simplemente irreprochable y repudiable. Uno no lo puede callar, ¿ya? También tenemos el otro pueblo importante, que son los chonos que se van a ubicar al sur de Chiloé, desde el archipiélago de las Huaytecas hasta la península de Taitao aproximadamente. Ellos cazaban y recolectaban, ya cazaban y recolectaban. Las mujeres se dedicaban fundamentalmente a mariscar desde la orilla y los hombres a cazar, ¿ya? También tenemos los Cahuascar o Alacalufe, ¿ya? Que se van a ubicar, ¿cierto?, desde la península de Taitao o Puerto Edén, ¿cierto?, hasta el estrecho de Magallanes. Ellos son un pueblo canoero, ya se organizaban en bandas, ¿cierto? Tenían una característica bastante importante, una característica física, que eran bastante fuertes en el tronco superior, producto de que ellos tenían que remar, trasladarse en sus botes hechos con árboles de la zona, ¿ya? Y el tronco inferior, como no caminaban, eran bastante débil. Este pueblo, para algunos historiadores o historiadores, ha desaparecido, o algunos todavía pretenden que hay algunos rasgos en esa zona que prevalecen, pero absolutamente familiarizado o producto del mestizaje han sido conducidos a lo que es hoy día nuestra cultura mestiza, no cabe ninguna duda de eso. Pero hasta hace unos años atrás vivía, ¿cierto?, una persona con características cahuascar, ya con características cahuascar, al menos en algunos elementos de su cultura estaba presente, pero como pueblo ya está prácticamente extinto. También tenemos los yaganes o yámanas, ya que significa ser humano, ¿ya? Ellos se ubican en la costa de Tierra del Fuego, ya eran pueblos canoeros, se organizaban en bandas, nivel de desarrollo arcaico. Y también tenemos los onas o selman, ¿cierto?, que se dedicaban a la caza, ¿cierto?, y a la recolección. Se ubicaban, ¿cierto?, en la zona austral de Tierra del Fuego. Ahora, hay un dato bastante importante acá, es que una ceremonia relevante como el cloquetén, ya, en la cual
el joven, el adolescente, se transformaba en adulto. Ya era una ceremonia de iniciación donde ya era prácticamente parte de la comunidad propiamente tal. Se pintaban los cuerpos, se colocaban caretas, ¿cierto? Y de esa manera se transformaban, ¿cierto?, en hombres propiamente tal, de acuerdo a esa cultura. ¿Ya? Bueno, como síntesis de esta clase, podríamos decir, si ustedes han estado atentos a lo que estoy señalando, eh, el nivel de desarrollo de las culturas precolombinas en nuestro país es diverso, ya no son únicos, ya no hay un solo nivel de desarrollo, hay nivel arcaico, formativo tardío, no hubo clásico, ya se estuvo cerca sí, con los yaguitas, con los atacameños, algo pasó ahí que no prendió mayormente, pero fundamentalmente arcaico. A medida que nosotros, perdón, diverso, a medida que nosotros vamos avanzando de norte a sur, el nivel de desarrollo es mucho más sencillo, menos complejo. A medida que avanzamos de sur a norte, el nivel de desarrollo es mucho más complejo. También tenemos que, como síntesis, ¿cierto?, de reforzar el concepto de etnia. Nosotros no vamos a hablar de raza, vamos a hablar de etnias, ¿cierto?, para referirnos a las culturas, ¿cierto?, al grupo humano que no solamente comparte un elemento biológico, sino que lo más importante es compartir una cultura determinada. ¿Ya? Espero que les haya gustado, amigos, y espero sus comentarios y estaremos respondiendo a sus inquietudes si es que ustedes las hacen, ¿cierto?, a través de los comentarios. Buenas noches, que estén muy bien.